estremece, favor que me sorprende, siempre más allá, mucho más allá. Traté de conocerte, tu amor me hizo perderme en su inmensidad, mucho más allá. Me llevas mucho más allá y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me lleva más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, de allí podré mirar. En tu palabra y en mis sueños, yo la escucho en la mañana al despertar. Es tu voz lo que anhelo, es lo que quiero y deseo escuchar. Cuando tú me llamas, me llamas, me llamas. Oigo tus palabras, me llamas, me llamas. Sigo el camino al oír tu voz. Cuando tú me llamas, yo corro hacia ti. Yo corro hacia ti. Yo corro hacia ti. Yeah. ¿Cuántas veces me has llamado y yo no te he escuchado? Al final la cosa mal ha terminado y yo sin saber cómo hasta aquí he llegado. Necesito escuchar tu voz que me devuelva la dirección de mi corazón y que me dé rumbo de vuelta a casa. No hay ladrón que se robe la bendición, si es la voz de mi pastor la que me llama, tú me llamas. Ay, no hay ladrón que se robe mi bendición, porque tú eres mi pastor y es tu voz. Cuando tú me llamas, me llamas, me llamas. Oigo tus Te pedimos que nos bendigas en esta mañana, en este día, Señor, que seas bueno con nosotros como tus siervos para vivir y obedecer tu palabra, y que abra nuestros ojos para que veamos las verdades, Padre, que hay tan maravillosas en tus enseñanzas, y que nos permita, Señor, salir de este lugar no solamente como oidores, sino como hacedores de tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, todos aquí hemos escuchado o hemos hecho la oración del yo confieso. ¿Se acuerdan? La oración del yo confieso. Es más o menos dice: yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, ¿se acuerdan? Que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿cierto? No, dejémoslo hasta ahí. Ya, pero oiga, se me emocionaron demasiado. No, dejémoslo hasta porque voy a predicar es de los pecados. Entonces, es una oración que se utiliza mucho y que en algún momento nosotros utilizamos. En esta oración la persona confiesa que puede cometer 4 tipos de pecados, ¿sí o no? ¿Cuáles fueron? Vamos a volverlos a decir. He pecado mucho, ¿de qué? De pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, ¿cierto? Está confesando 4 tipos de pecados: pensamiento, palabra, obra y omisión. Ahora, cuando analizamos detenidamente estos pecados,
notamos que los pecados más comunes que cometemos se encuentran en los tres primeros, que son pensamiento, palabra, ¿cierto? Y obra. De pensamiento, pecamos mucho con nuestra mente, ¿cierto? Este pecado está relacionado con las malas intenciones. Por ejemplo, hay veces cuando sentimos envidia, sentimos celos, sentimos enojo, y lo llevamos y pensamos en esas cosas. ¿Ese es el pecado de qué? De pensamiento. ¿Cuál es el de palabra? Pues el que pecamos mucho cuando hablamos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando mentimos, cuando calumniamos, cuando murmuramos, cuando maldecimos, ¿sí o no? ¡Ah! ¡Qué día tan aburridor hoy! Tanta agua. Eso es maldecir, ¿cierto? Hay que ser agradecidos con el sol, con el agua, con todo. Eso es pecado de palabra. Y el de obra, el pecado de obra, son aquellos pecados donde nosotros ya actuamos o hacemos. Es el pecado que nosotros ejecutamos con nuestras acciones. Y este pecado es visible, ¿cierto? No es como el de pensamiento, porque el de pensamiento nadie lo ve. ¿Usted lo qué? Usted lo piensa y es suyo, ¿cierto? El de palabra también muchas veces nadie lo nota porque usted lo dice muchas veces, ¿cierto? En su intimidad. Pero el de obra sí es más visible, ¿ya? Se detecta más fácilmente. El robo, el adulterio, bueno, tantas otras cosas. Pero ¿cuál es el pecado de omisión? De ese es el que yo quiero hoy compartirles. ¿Cuál es el pecado de omisión? El pecado de omisión está en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego ¿qué? No hacerlo. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como ¿qué? Eso es pecado de omisión. ¿Ya? Los seres humanos tenemos escalas de valores para medir cuál es el pecado más grave. ¿Ya? Para algunos, el pecado más grave que puede existir, por ejemplo, es el homicidio, ¿sí o no? Para otro puede ser el adulterio, por ejemplo. Para otros puede ser la mentira, para otros el robo, para otros la desobediencia. Ahora, pregunto, ¿existe un pecado más grave que otro? No. Todos los pecados son pecados, porque van a violentar o van en contra de la voluntad de Dios. Pequeño o grande, no existen unas escalas. ¿Que habrán unos pecados más notorios que otros? Eso sí. ¿Ya? Pero, por ejemplo, es tan ladrón el que se queda con la de vuelta del bus o la de vuelta de la tienda, es tan ladrón como el que se roba un banco o roba 1,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque Dios no mide el pecado del robo por la cantidad que usted robe, sino por el qué, por la acción de robar. Entonces, no existe un pecado que sea más grande que el otro, como no existe un pecado que sea más condenable que otro. Ahora, ¿qué es el pecado? Según el Nuevo Testamento, literalmente significa errar en el blanco, o sea, equivocarse, no dar en el punto correcto. Eso es pecado. Usted no acertar en donde debe acertar. Es decir, que alguien que falla en cumplir una dirección en su vida, y sobre todo cuando esa dirección viene de Dios, ¿está qué? Está pecando. Está pecando. Cuando yo fallo, escúcheme muy bien, quiero volverlo a repetir, en cumplir una dirección para mi vida, y esa dirección que viene para mi vida viene de parte de Dios,
viene parte de la palabra del Señor, de la dirección del Señor, y yo fallo en cumplir esa dirección, estoy pecando. ¿Por qué? Porque estoy errando, no estoy dando en el lugar que es. ¿Ya? El pecado de omisión se diferencia de los otros tres del de qué? Pensamiento, palabra y obra, ¿sí o no? Porque es todo aquello que nosotros dejamos de hacer. El pecado de omisión es eso, es todo aquello que usted deja de hacer, que deberíamos haber hecho por ser lo bueno y por ser lo correcto, pero que usted definitivamente no ¿qué? No lo hace. ¿Ya? Se le llama omisión a todo aquello en que nos abstenemos de hacerlo, en que dejamos de hacerlo. Y todo esto resulta desagradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado de omisión es una actitud de indiferencia que tiene el ser humano, pero sobre todo que tiene el cristiano, el Hijo de Dios. Es una actitud de indiferencia donde nos negamos a hacer lo bueno. Casi a nadie se le condena por omitir o por el pecado de omisión. Siempre estamos condenando los otros tres primeros, ¿sí o no? ¿Pecamos qué? Pecamos al de pensamiento, al de obra, al de palabra, ¿sí o no? Pero casi no prestamos atención a aquel que es de omisión. Condenamos más fácilmente por los pecados de pensamiento, palabra y obra. Ahora, no por no hacer, deja de ser un pecado. ¿Ya? También cuando no hacemos lo bueno, se convierte en un pecado en nuestra vida. ¿Cómo le parece eso? Usted puede estar en medio de un chisme y no participar. Guardar silencio. Usted está en medio de una conversación que no edifica. Puede ser una conversación donde se está hablando de alguien o se está murmurando de algo. Y tú simplemente estás ahí guardando silencio. Y tú consideras que no estás haciendo nada malo. ¿Por qué? Porque dices, yo no estoy opinando y yo no estoy participando. Pero estás haciendo pecado ¿de qué? De omisión. Porque no estás haciendo lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Entrar a corregir esa conversación o retirarte de ella. Y cuando te quedas ahí, estás haciendo pecado de omisión. ¿Ya? En Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 46 de Lucas 6, versículo 46. Wow, este es un versículo de esos tremendos, de esos que confrontan mucho nuestras vidas. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Yo le pregunto, ¿cuántas veces en esta semana usted llamó al Señor, Señor? ¿Cuántas veces usted esta semana, usted dijo, Señor, Señor? Pero luego, más tarde, al otro día, usted tuvo la oportunidad de hacer algo correcto y no lo hizo. Y ahí es donde el Señor nos pregunta, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Aquí dice, así que, ¿por qué me siguen llamando Señor, Señor cuando no hacen lo que yo digo? ¿Por qué cometemos pecado de omisión? Entendiendo que el pecado de omisión es condenado por Dios y trae también consecuencias sobre nuestras vidas. Primero, porque hay pecado de omisión por apatía o indiferencia. Escuchen muy bien esto. ¿Qué es la apatía? La falta de ¿qué? De interés, la falta de convicción y de fe para hacer algo. Nosotros pecamos y hacemos pecado de omisión porque a nosotros nos falta convicción
y fe para hacer las cosas. Primera de Samuel, capítulo 10, para darles un ejemplo bien claro. Primera de Samuel 10, capítulo 10, Samuel 10, y quiero leerles versículo 11 al 13. Si me lo colocas allí un momento en pantalla, muy bien dice: y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: también Saúl, ¿entre qué? Entre los profetas. Dice así. No, creo que no. Perdón, Giovanni, yo creo que escogimos el equivocado, no era ese. Sí era primera de Samuel, pero no era capítulo 10. Perdonan, vamos a hacer la corrección, es capítulo 3. Y ahí sí es del 11 al 13. Nos equivocamos, fue de capítulo. Ahora sí. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no, ¿qué? No los ha estorbado. El sacerdote Elí fue indiferente porque no reprendió a sus hijos. ¿Qué hacían los hijos del sacerdote Elí? Iban y robaban las ofrendas de Dios en el templo. Engañaban a la gente. Eso hacían los hijos de Elí. Y Dios le dijo que lo reprendiera. Y Elí no lo hizo. ¿Ya? Y Elí no lo hizo. ¿Eso es pecado de qué? De omisión. Saber que usted tiene que hacer algo correcto, porque viene de la dirección de Dios, como corregir unos hijos, como corregir ciertas circunstancias de su vida, y usted no hacerlo. Elí optó por no qué, por no hacerlo. Nunca corrigió a sus hijos. Y si tú sigues leyendo después, vas a encontrar que el final no fue nada agradable para Elí, ni para sus hijos, ¿cierto? ¿Cómo nos cuesta a nosotros, cierto, hacer lo bueno y lo correcto? ¿Cómo nos cuesta? Mateo 25. Mateo 25, este es otro versículo muy confrontador también para nuestras vidas. A partir del versículo 42 de Mateo 25 al 46 dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús habla del juicio de la humanidad. Habla sobre aquellos que vieron la necesidad de otros y no la suplieron. Habla de aquellos que no ayudaron, que fueron indiferentes, que no les interesó para nada. ¿Eso es pecado de qué? De omisión. Eso es pecado de omisión. Pecado de omisión es cuando el Señor dice: tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste. Y usted dice: ¿pero cuándo?
¿Cuándo tuviste? Ellos le preguntaron, ¿sí o no? Se asustaron. Señor, ¿y nosotros cuándo hicimos eso? Y yo, cuando lo dejaste de hacer, ¿con quién? Con otros. Es como si lo hubieras dejado de hacer, ¿con quién? Conmigo. Cuando nosotros dejamos de ayudar a otros, es como si usted estuviera dejando de ayudar ¿a quién? A Dios. Cuando usted tiene la oportunidad de poderle ayudar a otra persona y no lo hace, Dios está diciendo, es como si me lo estuvieras haciendo ¿a quién? A mí. ¿Ya? A mí. Eso es pecado de omisión. Tremendo, ¿cierto? Tremendo como nosotros vemos tan fácil el pecado de palabra, de obra, de pensamiento. Esos los mantenemos ahí al orden del día. Pero cómo no se nos ha ocurrido nunca ver cómo nosotros el pecado de omisión está constantemente en nosotros, que tenemos la oportunidad de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, y no lo hacemos. Lucas 10. Lucas 10, versículo 30 al 34. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Miren qué historia esta, ¿no? Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, unos ladrones lo atacan, le quitan todo y lo dejan herido. Y dice que primero pasó un ¿qué? Un sacerdote. Y luego pasó un ¿qué? Un levita. Esos cometieron pecado ¿de qué? De omisión. Fueron indiferentes a la necesidad de este hombre que estaba allí herido. Los dos cometieron pecado de omisión. ¿Ya? Entonces, cometemos pecado de omisión cuando somos ¿qué? Indiferentes. Cuando nosotros decimos, eso no me importa. Cuando tenemos la oportunidad de hacer lo correcto, porque Dios nos dice que lo hagamos, ¿y qué? Y no lo hacemos. Como Elí, papás, aquí hay mucho papá hoy, mamá. Cuando usted deja de hacer lo correcto, que Dios le dice que debe hacer en la vida de sus hijos y no lo hace, usted está cometiendo pecado ¿de qué? De omisión. Cuando tú dejas de dar al necesitado, estás cometiendo pecado ¿de qué? De omisión. ¿Ya? Segundo, hay pecado de omisión por negligencia. Entonces, hay pecado de omisión por indiferencia. Pero también hay pecado de omisión por negligencia. ¿Qué es negligencia? Es descuido, falta de esfuerzo. Una persona negligente no cumple con la responsabilidad que tiene. ¿Cuándo nosotros somos negligentes? Cuando no somos responsables en cumplir con las enseñanzas y la dirección de Dios para nuestras vidas. Como al hombre que había recibido un talento, ¿sí o no? ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? ¿La han leído? ¿Cierto? Cuando el Señor vino a arreglar cuentas con los que le dice que a uno le había dado ¿cuántos talentos? 5. Al otro le dio ¿cuánto? 2. Al otro, y al último le dio 1. ¿Ya? Y cuando el Señor vino a arreglar cuentas con ellos, el hombre, el último, solo presentó excusas diciendo que él había tenido ¿qué? Miedo. Así fue lo que le dijo. Le dijo, ¿qué has hecho con el talento que te di? ¿Y qué le dijo él? Tuve miedo. Tuve miedo. No había hecho nada con el talento que le había dado Dios. Y nosotros cometemos pecado de omisión porque nosotros le decimos al Señor muchas veces, Señor, yo no hice eso porque a mí me dio ¿qué? Miedo. No, a mí me dio miedo. A mí me dio mucho temor ir a hacer eso.
A mí me dio mucho miedo hacer aquello. Entonces, eso es, pecamos por omisión cuando somos ¿qué? Negligentes. Cuando no hacemos rápidamente, cuando no ponemos a funcionar la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios es para hacerla inmediatamente. Cuando Dios nos da una dirección, eso no es para pensarlo. No, yo voy a mirar a ver. ¿Sí o no? Eso es como cuando uno va a ofrendar o a diezmar. Y uno se inventa esa famosa frase, dice que voy a esperar a que me baje el corazón. ¿En qué parte de la Biblia usted me puede decir? No, si usted lo sabe, me lo dice. ¿En qué parte de la Biblia dice que usted va a empezar a ofrendar, a diezmar cuando le baje al corazón? No me he leído toda la Biblia como en 25 años, o bueno, de pronto sí, pero no de la forma así que uno diga de corrida de Génesis a Apocalipsis, pero yo no he visto eso. ¿O dónde me deja esta otra? También dígame si está en la Biblia. Es que yo no le oí al Señor, no porque no quiera, sino porque no me alcanza. ¿En qué parte de la Biblia, dígame usted, dice el Señor, mira, cuando vas a honrarme a mí, lo haces, pero cuando te alcance? El Señor dice, lo único que sí dice es que tú des de acuerdo a qué, a tus capacidades. Es una cosa distinta, de acuerdo a tus capacidades, pero nunca ha dicho que cuando le baje al corazón o cuando a usted le alcance. Porque cuando usted está diciendo eso, usted está cometiendo pecado ¿de qué? ¿De qué? Eso es omisión. Todo eso es pecado y omisión. Tiene que arreglar cuentas con Dios, no las arregla conmigo. Todas esas cosas usted las tiene que arreglar con Dios. Hay pecado de omisión por no ser una atalaya. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Quiero leerles del 1 al 3, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocara la trompeta y el pueblo no se apercibiere viendo la espada, hiriere de él a alguno, esto fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Una atalaya es una persona encargada de vigilar. Eso es una atalaya. Era la persona encargada de vigilar. Entonces, en los puestos de mando, en las ciudades, habían puestos donde habían atalayas. ¿Cuál era la función de la atalaya? Que cuando veía venir el enemigo, ¿qué tenía que hacer? Ahí mismo avisar. Si se aproximaba el enemigo a la ciudad para atacarla, el atalaya se hacía en una torre, desde allí vigilaba. Y si el atalaya no cumplía con la tarea de vigilar y avisar, era responsable por lo que le pasara a la ciudad. ¿Ya? Por las muertes y los prisioneros que eran tomados de esa ciudad. Él era responsable por eso. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted y yo, como hijos de Dios y como cristianos, somos atalayas y tenemos la responsabilidad ¿de qué? De vigilar y avisarle no solo a nuestra vida, sino a la vida de otros, de los peligros que lo acechan o que lo quieren atacar. Y cuando usted no lo hace, ¿sí o no? Cuando la esposa está viendo que el esposo está andando en malos pasos, ella es una atalaya. En el matrimonio son más atalayas las mujeres que los hombres, porque las mujeres son más vigilantes. Nosotros los hombres somos unos bobos perdidos, le cuento. Nos pasa un camión por encima y mejor dicho. Entonces viene y le dice, mira, ten cuidado,
Ten cuidado con esa persona con la que te estás juntando. Ten cuidado que estás negociando con el que estás equivocado. Ten cuidado. ¿Qué es lo primero que hace él? Nos enojamos, ¿sí o no? Tan metida, yo vivo mi vida, cree que yo no soy capaz. Yo no. No, somos atalayas. Y cuando usted no le avisa, cuando usted es vigilante y no le avisa al otro de que hay un peligro y que algo está haciendo mal, dice que el Señor va a cobrar cuentas con usted. Porque estás cometiendo pecado ¿de qué? De omisión. Pecado de omisión. ¿Cierto? Una vez una pareja, hace algunos años, se me acercó y me pidió el favor que si yo los podía casar. Pastor, me pidieron una cita, yo se las di y me dijeron, pastor, es que venimos a decirle que estamos enamorados y queremos su bendición. Y yo soy una atalaya. Y yo le dije a esa pareja, yo los caso, pero no deberían de casarse. Porque ustedes dos todavía no están listos para esto. Los conozco y ustedes no están preparados para la decisión que van a tomar. ¿Qué cree que hicieron? Se casaron, claro, sí. Pero yo salvé mi responsabilidad. El Señor esa no me la va a cobrar. Yo sí los casé. Y el matrimonio les duró muy poquito tiempo. Y con el tiempo terminaron separándose. Se cumplió. Pero yo fui ¿qué? Atalaya. Yo fui vigilante y yo cumplí con decirle. Porque también quiero aclararle eso. Una cosa es que usted sea una atalaya y vigile y le avise que viene el enemigo, ¿sí o no? A que le hagan caso, ¿sí o no? Sí. Pero el Señor dice que ¿a quién va a ser responsable? ¿Qué es lo que dice en el libro de Ezequiel? Vamos a leerlo nuevamente, si está allí. Dice, y el pueblo de la tierra tomaré un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano de ¿quién? Del atalaya. O sea, que el Señor demanda de nosotros por ese pecado de omisión. Por usted no decirle al otro y no avisarle. Entonces, miren qué espectacular esto, ¿no? Hay pecado de omisión porque usted no es una atalaya. Porque usted no es una atalaya, ¿sí o no? Hay que ser atalayas con nuestros hermanos en la fe. Hay que ser atalayas con nuestra familia, con nuestros amigos. Donde usted vea venir al enemigo, vaya avise, vaya diga, pero es que no me van a prestar bola, es que no, eso no le interesa a usted. Usted lo único que le va a interesar es que Dios va a demandar de usted ¿qué? Que usted sí sea una atalaya. Entonces nosotros como hijos de Dios, Dios nos demanda eso, que seamos atalayas, que estemos vigilantes. Porque si usted no lo hace, Dios dice que eso es pecado de omisión. ¿Ya? Si vemos los ejemplos que acabamos de ver, uno se pone a ver y esas personas no eran blasfemas, no eran adúlteros, no eran homicidas, no eran malvados, no eran mentirosos, ¿sí o no? En los ejemplos bíblicos que hemos estado viendo ahora. Simplemente eran personas que dejaron de cumplir con la responsabilidad de hacer ¿qué? Lo bueno y lo correcto. Y de cumplir con la dirección que se les había dado. ¿Ya? Miren, muchas veces en la iglesia condenamos al que engaña, ¿sí o no? Nosotros los cristianos somos así. Estamos listos para condenar a todo el mundo. Condenamos al que engaña, condenamos al que miente. Vemos cometer un pecado o un error en la vida de otro, que está luchando por salir adelante, que está peleando por tratar de hacer lo correcto, pero que hay veces no puede, ¿sí o no?
pero lo condenamos cuando vemos que se equivoca. Pero rara vez condenamos al que podía ayudar, al que está en una necesidad y no lo hizo. Miren lo que acaba de decir mi esposa. Parece un pecado como ¿qué? Bobito. Y usted no lo tiene nunca en cuenta. Y mire todas las consecuencias que trae. Mire todas las consecuencias. ¿Sabe cuándo hay pecado de omisión? Cuando usted ve que algo que no está bien. Usted lo ve haciendo en su trabajo, no sé, en su casa, con su amigo, lo que sea. Usted ve que no está bien. Y usted simplemente dice, esto no es conmigo. Él verá, ella verá. No. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que usted tiene que ser atalaya, que usted tiene que estar presto, que usted tiene que ser diligente en hacer las cosas. Y que usted y yo estamos llamados a hacer lo bueno. ¿Usted qué parte de la Biblia no ha entendido desde que llegó a la vida cristiana? Me perdona lo que le voy a decir. Pero yo pregunto, hay veces, ¿usted qué parte de la Biblia no entiende que usted escoge lo que quiere obedecer y lo que no quiere obedecer? ¿A usted quién le dijo eso? ¿A usted quién le dijo que usted se volvió cristiano para obedecer en lo que a mí me agrada, pero en lo que a mí no me agrada no? En esto sí y en esto no, porque es que esto no me gusta, porque es que esto no soy capaz, porque es que esto no me alcanza, pero en esto sí. ¿A usted en qué parte de la Biblia dice eso? Que Dios lo llamó, lo rescató y le va a dar una vida eterna y una salvación para que usted obedezca a su manera. ¿En qué parte dice eso? Que usted hace lo bueno en ciertas cosas, pero que en otras usted se siente en la libertad de escoger si las hace o no las hace. Eso no está en la Biblia. Perdóneme, pero eso no está en la Biblia. Perdóneme, pero usted quiere vivir una vida cristiana acomodada, buena, tranquila. No, yo voy a el domingo, ya ahí me siento en esa banca, ya vea, no hago y no recibir bendiciones y me voy derechito para el cielo. Sí. Sueñe con esas cosas que son mentiras. Dios te llamó. Es para cambiar tu vida totalmente. Dios no nos llamó para que usted le hiciera arreglos a su vida. ¿Usted ha llevado una prenda a una sastrería? A hacerle arreglos. Me hace favor, me le coge la botica, me estrecha un poquito aquí, me le recortan las mangas. ¿Sí o no? Dios no lo llamó a eso, a que le haga arreglos a su vida. Córtele un poquito aquí. No, Dios lo llamó para que haga cambios en su vida. Quite el pantalón que no sirve y mándeme el que sí me sirve, el de mi medida. A esta camisa no me le corte aquí, simplemente bótela y deme otra nueva. Dios no nos llamó a hacer arreglos a nuestra vida. Arrégleme aquí, pero aquí no me arregle. Cójame por este lado, pero por el otro lado no me coja. Por eso es que vivimos. Piense solamente cuánto tiempo lleva usted cometiendo pecado de omisión y usted no se había dado cuenta. ¿Cuánto tiempo usted lleva cometiendo pecado de omisión y es un pecado grave además? ¿Cuánto tiempo usted lleva y usted no ha corregido sobre su vida? Mire, si usted un día se metió con el Señor, métase de lleno. ¿Esto con el Señor es todo o nada? Cuando yo empecé a ir a la iglesia, cuando era un discípulo más de la iglesia, empezando a caminar con el Señor, me encanté, me enamoré del Señor, de la Biblia. Pero, como algunos de ustedes, yo hacía lo mismo. Señor, esto te lo dejo tocar, esto no te lo dejo tocar, esto lo sigo manejando yo. Y yo me acuerdo que teníamos un grupo de varones, nos reuníamos un día a la semana.
Yo sé que algunos van a escuchar esto y le va a producir risa, otros se van a quedar sorprendidos. Pero algunas veces, ahora quiero aclarar, le estoy hablando de hace 25 años. Algunas veces llegaba borracho al grupo con unas prendas. Pero como me encantaba el Señor, ¿sí o no? Entonces yo decía, ¿cómo hay que yo no puedo ir donde el Señor con 2 o 3 guaros en prepecho y espalda? No tiene nada de malo, ¿sí o no? Y 2 o 3 veces fui. Y entonces un día mi pastor comenzó a delegarme cosas en la iglesia, ¿no? Hey, ¿por qué no me reemplazas en esto? Vos que has estudiado más esto. Y tuve que hacer una reflexión y un alto en mi camino. Dije, no, ¿qué es esto? Dios, tú me llamaste para hacer un cambio total. No para hacer reparaciones en mi vida, no para decirle al Señor, esto lo sigo haciendo y esto no. Esto lo manejo de esta manera y esto no. Yo creo que no, Señor. Y tuve que tomar una decisión. Esto no va más conmigo, por muy doloroso que sea. Nosotros siempre le estamos entregando al Señor. ¿Sabe qué es lo que usted le entrega muchas veces al Señor? Lo que a usted no le hace falta ni necesita. Eso se lo entrega fácil. Pero aquellas cosas que a usted le hacen falta, que a usted le duelen, esas son las cosas donde usted dice ¿qué? Ahí es donde dice Santiago, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Mire, es poder entender que Dios espera de nosotros como cristianos, que actuemos y vivamos como cristianos. ¿Usted cree que Dios, qué espera usted de Dios? Es como yo preguntarle a alguna de las esposas que veo aquí y tienen a su esposo al lado. Dirán, uy, la cogió otra vez con nosotros. No, pero es como yo preguntarle a las esposas que hay aquí, ¿usted qué espera de su esposo? ¿Usted qué espera de su esposo? Y le aseguro que me harán una lista, ¿sí o no? Que sea honesto, que sea fiel, que corrija a mis hijos, que provea. Y yo le pregunto, ¿y cuántas de todas esas sí las hace y cuáles no? Eso es pecado y omisión. Y es lo mismo con Dios con nosotros. O sea, Él está esperando que actuemos y vivamos como ¿qué? Como cristianos. Como cuando una esposa desea que su esposo actúe como esposo. Cuando unos padres desean que sus hijos actúen como hijos. Que cumplamos con los propósitos por los cuales nosotros hemos sido creados. ¿Cuáles? Amar, perdonar, ayudar, honrar, obedecer. Mire, y quiero terminar con esto y oremos. El pecado más grande que puede cometer una persona es no ser lo que Dios quiere que sea. Ese es el pecado más grande que puede cometer una persona. Y cuando usted no hace lo bueno, sabiendo hacer lo bueno, usted está siendo una persona que no es la que desea que Dios sea. Eso es así, es una realidad. Sé que nos puede doler, nos puede molestar, incomodar. Yo sé, pero es la verdad. Yo no puedo decirle mentiras. Tengo que decirle lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como ¿qué? Como pecado. Punto. ¿Hay alguna cosa que usted sabe que debe hacer y no hace en la vida cristiana? Si usted sabe que hay algunas cosas que usted debe hacer, pero no las ha hecho, la Biblia dice que todo eso se le está contando a usted como ¿qué? Como pecado. Porque es pecado de ¿qué? De omisión. Yo creo que no se nos va a olvidar, ¿no? El pecado de omisión.
Es muy sutil, es es un pecado que se camufla fácilmente allí en nuestras vidas y creemos que no cometemos ninguno. Pero es así. Yo le invito a eso. Le invito a que le diga al Señor, Señor, esto hay que hacerlo, hagámoslo. Me cuesta, me duele, pero lo voy a hacer, Señor. Yo a veces pienso, la vida cristiana, ¿sabe por qué es tan maravillosa? Yo, ¿por qué vivo enamorado? Porque Dios me pone a hacer las cosas que yo no quiero hacer. Eso es lo mejor que hay. Lo mejor de la vida cristiana es hacer las cosas que yo no quiero hacer. Porque el resto no vale la pena. Uno vivir una vida cristiana haciendo lo que yo quiero hacer nomás. Como decía por ahí una discípula que ya partió para el cielo, ¿eso es qué? Pilao. Así, eso es lo más fácil del mundo. Un cristiano que hace lo que solamente le gusta hacer. Le digo que de eso está lleno el mundo. Ahí sí todos somos cristianos. Hacer solamente lo que nos gusta hacer, ¿no? Hay que hacer aquello que no nos gusta hacer también. Porque eso es lo que nos lleva verdaderamente a cambiar nuestra vida. Eso es lo que nos lleva a conocer verdaderamente a Dios. Eso es lo que nos lleva a tener una verdadera relación con el Señor. Y por eso es que caemos en vidas religiosas. Porque usted tiene que distinguir entre la vida religiosa y la vida ¿qué? Espiritual. ¿Cuál es la vida religiosa? La vida religiosa es la del sicario o el ladrón que va en el bus y pasa por la iglesia y hace esto. Y a las 2 cuadras se para y dice, bájense desde celulares y billeteras. A ver, todo el mundo se bajó y hace 3 cuadras. Eso es. No, eso es una vida ¿qué? Religiosa. Y así nos acostumbramos a vivir. En la vida religiosa es aquel que madruga al culto o a la iglesia a las 8 de la mañana. Y allá, adentro, ¿cómo es que dice? De pensamiento, de palabra, de omisión, por mi culpa, ¿sí o no? Y sale, y se sube al carro, y va para la casa, y en la esquina se le atraviesa el primero y dice, ¿qué hubo, gran hijo? Y viene allá de decir ¿qué? Por mi culpa. El pecado de omisión hace que la gente se vuelva religiosa. Pero cuando yo hago lo que debo de hacer, cuando yo hago lo bueno que Dios me ha mandado a hacer, mi vida deja de ser religiosa para convertirse en una vida ¿qué? Espiritual, en una relación correcta con el Señor, con mi Creador, con mi Dios, con mi Salvador. Recuérdelo y téngalo en cuenta siempre. Vamos a orar, vámonos de pie.